La década de 1970 en Estados Unidos fue una sinfonía de caos y belleza, un reflejo emocional del alma de una nación que bailaba entre la desilusión y la esperanza. Las heridas de Vietnam aún sangraban, el escándalo de Watergate desmoronaba la fe en el gobierno, y mientras la juventud buscaba nuevos caminos, la música se convirtió en su brújula espiritual. Fue una década en la que los sonidos cambiaron el mundo, y el mundo cambió los sonidos. Desde los barrios del Bronx hasta los estudios de grabación de California, la música estadounidense de los años 70 no fue solo una expresión artística, fue revolución, fue protesta, fue fiesta, fue dolor y fue amor. Los años 70 marcaron el auge del rock clásico. Si los 60 habían encendido la chispa con The Beatles y The Rolling Stones, los 70 expandieron el fuego con grupos como Led Zeppelin, The Eagles, Aerosmith y Queen. Era un rock más elaborado, con solos de guitarra que parecían plegarias eléctricas al cielo. Led Zeppelin lanzó himnos eternos como Stairway to Heaven del año 1971, mientras que Pink Floyd explotaba el alma humana en The Dark Side of the Moon de 1973, un álbum que no solo vendió millones, sino que capturó la angustia existencial de toda una generación. Y mientras algunos volaban con psicodelia, otros buscaban raíces más crudas. Bruce Springsteen, el hombre de Nueva Jersey, irrumpió como la voz del hombre común. Born to Run en 1975 no era solo una canción, era un grito desesperado de libertad desde las autopistas olvidadas de Estados Unidos. Mientras la economía se tambaleaba y las tensiones raciales hervían, surgió una música que ofrecía escapismo, el disco. Nacido en clubes underground y alimentado por la comunidad afroamericana, latina y gay, el disco se convirtió en un fenómeno social. En las luces estroboscópicas de Estudio 54 y en las pistas de baile de todo el país, los cuerpos se movían con Donna Summer, Gloria Gaynor, Bee Gees y KC and the Sunshine Band. En 1977, Saturday Night Fever no solo fue una película, fue una revolución cultural, con John Travolta bailando y los Bee Gees cantando Stayin' Alive. El disco se metió en las venas de la nación, y aunque el movimiento tuvo detractores, incluso culminando con el infame Disco Demolition Night de 1979, el legado del disco fue duradero. Sembró las semillas del house, la música electrónica y el pop moderno. Los 70 fueron también la década en la que la música negra estadounidense floreció con fuerza emocional. En medio de la lucha por los derechos civiles, el soul no solo sonaba, lloraba, gritaba y amaba. Marvin Gaye preguntó con angustia "What's Going On" en 1971, un álbum profundamente espiritual, nacido del dolor por la guerra, la desigualdad y la brutalidad policial. Al mismo tiempo, Stevie Wonder lideró una ola de creatividad con obras maestras como Songs in the Key of Life, combinando poesía, política y ritmo. El sello Motown todavía brillaba, aunque ya no era la fábrica de hits homogéneos de los 60. Ahora, sus artistas eran más libres, más conscientes, más intensos. Aretha Franklin, Al Green, Curtis Mayfield y The Jackson 5 marcaron el alma de la década. En 1973, mientras la ciudad de Nueva York se ahogaba en crisis, en una fiesta en el número 1520 de Sedgwick Avenue en el Bronx, un joven DJ de Jamaica llamado Kool Herc hizo algo que cambiaría la historia. Alargó la parte instrumental de una canción para que los jóvenes pudieran bailar más tiempo. En ese momento había nacido el hip hop. Nadie lo sabía entonces, pero en los parques y fiestas clandestinas, entre pobreza y creatividad, nació el sonido que dominaría el mundo en las décadas futuras. Aunque aún era un fenómeno local, ya se gestaban figuras como Grandmaster Flash y Afrika Bambaataa. Los años 70 también fueron una tierra fértil para los cantautores, gente que se sentaba con una guitarra y un cuaderno a desnudar el alma. Bob Dylan revolucionó hacia un estilo más introspectivo, mientras Joni Mitchell, James Taylor, Carole King y Neil Young escribían himnos de amor, soledad y redención. El country se transformó con artistas como Willie Nelson y Dolly Parton, y surgió el country rock, una fusión con sonidos californianos que The Eagles llevaron a la cima. Los años 70 también fueron la década del soft rock y el pop radial, sonidos más suaves pero llenos de emoción. Bandas como Fleetwood Mac lanzaron álbumes como Rumours, uno de los discos más vendidos y venerados de la historia. La música pop floreció con figuras como Elton John,
que dominó las listas con una mezcla de teatralidad y corazón. Canciones como Teeny Dancer o Rocketman son hasta hoy himnos intergeneracionales, sin dejar de lado Sacrifice. Todo este universo musical no flotaba en el vacío, respondía a una sociedad que cambiaba rápidamente. Vietnam, el movimiento feminista, la lucha por los derechos civiles, la contracultura hippie, el inicio de la crisis del SIDA en el final de la década y una juventud cada vez más desencantada con los sueños de sus padres. La música era refugio, arma y espejo. Cada acorde, cada verso, cada pista de baile era un espacio de resistencia, un lugar donde los estadounidenses, especialmente los jóvenes, podían existir más allá de la desesperanza. La música de los años 70 fue más que un fenómeno artístico, fue un latido cultural que definió una era, un grito, un susurro, una fiesta, una protesta, una lágrima. Su legado sigue vivo en cada género musical contemporáneo, en cada artista que mezcla lo político con lo íntimo, lo rítmico con lo profundo. La década de 1970 fue una escuela emocional, una revolución rítmica, una invitación a bailar mientras el mundo ardía, y aún hoy, cuando suenan los acordes de esa época, nos damos cuenta de que la historia, como la música, nunca deja de repetirse, de reinventarse y de tocarnos el alma. Los años 70 fueron como un terremoto musical que desbordó cualquier intento de control. Un estallido global cuyo epicentro vibraban guitarras eléctricas, melodías progresivas y rebeldía sonora. The Who, con su furia desatada, desafiaron los límites del rock operístico. Desde Who's Next hasta Quadrophenia, su energía directa y explosiva encarnó la insurrección generacional más visceral. Y la sombra de The Rolling Stones continuó extendiéndose. Con Sticky Fingers y Exile on Main Street eran ya el corazón rebelde de cada revolución cultural en marcha. Desde Birmingham, Black Sabbath hizo temblar los cimientos con riffs oscuros y pesimistas como Paranoid y Iron Man, estando el heavy metal en medio del miedo global al conflicto nuclear y la alineación industrial. En esa misma estela, Deep Purple y AC/DC empujaron el rock más allá del romanticismo, hacia un territorio puramente eléctrico y sin concesiones. Lynyrd Skynyrd impuso el orgullo sureño con Sweet Home Alabama y Free Bird, definiciones en vivo del soul del rock más orgulloso y potente. Por su parte, Genesis evolucionó del progresivo más complejo a un sonido más accesible, con Peter Gabriel primero y luego con Phil Collins, trazando puentes hacia un pop más elaborado, mientras Styx combinaba rock progresivo, teatro y sintetizadores con una sensibilidad melódica inconfundible desde Chicago. Rock progresivo, glam rock, hard rock, arena rock, heavy metal y soft ballads, cada estilo llevaba la voz de una nación en camino hacia una identidad propia. Cuando Queen cantaba We Will Rock You o Black Sabbath ritualizaba el miedo con sonoridad eléctrica, América Latina ya aprendía en cada radio, en cada cassette, que el rock no era solo ruido, era palabra, era protesta, era deseo. Fue el grito de un continente que aún no tenía su voz. Y así, cada riff, cada álbum, cada solo creció más allá de un país. Fueron parte de una narración colectiva. La historia de los 70 contada con distorsión, poesía, fuerza y melodía. Un legado que décadas después sigue vibrando en cada voz que alza un micrófono para cantar la rebeldía del alma. Durante los años 70, mientras los Jackson 5 llenaban estadios y vendían millones de discos, Michael comenzó a buscar su voz como solista, y no pasó mucho tiempo antes de que el niño se transformara en algo mucho más grande. En 1972, lanzó su primer álbum como solista, Got to Be There, seguido por Ben, cuyo tema principal, una canción sobre la amistad con una rata, se convirtió en su primer número 1 en solitario. La ternura de su voz, la emoción pura que transmitía, hizo que la gente olvidara lo extraño del tema. Era Michael y eso bastaba. Los Jackson 5 eventualmente dejaron Motown en 1975 para firmar con Epic Records, transformándose en The Jacksons. Este cambio liberó a los hermanos de las restricciones de Motown y les permitió escribir y producir su propia música. Michael comenzó a crear, experimentar, dominar no solo la interpretación, sino también la composición, y los álbumes como Destiny de 1978 y Triumph en 1980 lo mostraban ya como líder creativo del grupo. Pero hubo un momento decisivo, uno que marcaría el comienzo de la leyenda. Fue en 1978 cuando Michael interpretó al espantapájaros en The Wiz, una adaptación afroamericana de El Mago de Oz. En ese rodaje conoció al productor Quincy Jones. Ese encuentro cambiaría el curso de la historia de la música para siempre. El Michael de los años 70 todavía no era el rey del pop,
pero ya tenía la corona en sus manos. Era un joven de movimientos únicos, con una ética de trabajo insaciable, una sensibilidad profunda y una voz que no se parecía a ninguna otra. Detrás de los trajes de lentejuelas y el pelo afro ya se escondía un genio. Y así, cuando los 70 terminaron, Michael estaba listo. Con apenas 21 años ya había vendido millones de discos, había roto barreras raciales, había transformado el soul, el funk, el pop y el R&B, y tenía entre sus dedos una chispa que estaba a punto de convertirse en fuego. En 1979 lanzó Off the Wall, su primer disco como adulto, con temas como Don't Stop, Till You Get the Knock y Rock With You. El joven Michael dejó de ser una promesa para convertirse en un fenómeno. La crítica no lo dudó. Estaban frente al artista más prometedor de su generación, pero Michael no se conformó, porque si los 70 fueron su ascenso, los 80 serían su conquista, y el mundo entero aún no sabía lo que se venía. La década de 1970 fue para América Latina un grito ahogado entre dictaduras, revoluciones, represión y esperanza. Una tierra con sangre caliente y sueños grandes, que vivía entre la represión militar, la pobreza, la migración y una efervescencia juvenil que no podía ni quería quedarse callada. Y fue la música, sí, la música, la que se convirtió en refugio, protesta, consuelo, memoria y celebración. Desde las calles polvorientas de Colombia hasta los barrios porteños, desde los Andes hasta los carnavales de Brasil, América Latina se expresó cantando. Con lágrimas, con rabia, con nostalgia, con baile. También en esta década, en América Latina, llegaban movimientos e influencias internacionales como el fenómeno del rock and roll y sonidos internacionales, aunque sin perder la identidad local. En Colombia, los años 70 fueron una época dorada para la música de raíz popular, especialmente el vallenato. Este género, nacido en las sabanas y pueblos del Caribe colombiano, dejó de ser rural para conquistar las ciudades y los corazones de millones. Jorge Oñate, Diomedes Díaz, los hermanos Zuleta, Colacho Mendoza y Rafael Escalona escribieron himnos eternos. Sus canciones hablaban de amor sencillo, de parrandas, de mujeres imposibles, de amigos caídos. La Gota Fría, Bonita, Matilde Lina eran historias reales cantadas con acordeón, caja y guaracha. Mientras tanto, en las ciudades la balada romántica también florecía. Claudia de Colombia, Oscar Golden y más tarde Rodolfo Aicardi hacían del amor perdido una poesía cotidiana. Argentina fue el epicentro del rock latinoamericano en los 70. Mientras el país entraba en una de sus etapas más oscuras con la dictadura militar en 1976, el rock fue refugio y resistencia. Charly García, con Sui Generis, cantaba con tristeza y lucidez sobre una juventud que no encontraba su lugar, quizás porque no soy un buen vendedor de flores. Luego, con La Máquina de Hacer Pájaros y Serú Girán, elevó el rock a un nivel sinfónico y contestatario. Luis Alberto Spinetta, con Invisible, Almendra y Pescado Rabioso, fue el poeta de una generación, profundo, existencial, irrepetible. Muchacha Ojos de Papel, El Anillo del Capitán Beto eran más que canciones, eran universos enteros. La música folclórica también resistía. Mercedes Sosa, la voz de América, cantaba Gracias a la vida, Solo le pido a Dios, convirtiéndose en un ícono de la nueva canción latinoamericana. En Chile, la década de 1970 estuvo marcada por la esperanza y el horror. En 1970, con Salvador Allende en el poder, la música vivió un florecimiento extraordinario. Víctor Jara, con su voz serena y profunda, componía canciones que eran himnos del pueblo. Te recuerdo, Amanda, El derecho de vivir en paz. El colectivo Inti Illimani, junto a Quilapayún, puso a los Andes en cada canción. Instrumentos como el charango, la zampoña o el bombo legüero se volvieron símbolos de identidad continental. Pero en 1973 llegó el golpe de Estado. Víctor Jara fue asesinado brutalmente. Muchos artistas se exiliaron, pero sus canciones no murieron. Vivieron en cada protesta, en cada corazón latinoamericano que no lo olvidó. México fue un gigante melódico durante los 70. Por un lado brillaban con fuerza las baladas románticas y las rancheras, y por otro, en la clandestinidad, el rock comenzaba a alzar la voz. José José, con su voz inconfundible, se convirtió en el príncipe de la canción. El Triste, Gavilano Paloma o Almohada no eran solo baladas, eran pequeñas tragedias de amor cantadas con dolor real. Juan Gabriel, con su alma desgarrada y teatral, traspasó todos los géneros, desde rancheras a baladas pop. Su voz hablaba por marginados, los olvidados, los que amaban en silencio. Mientras tanto,
el rock mexicano se escondía de la censura tras el abanderazo. Bandas como Three Souls in My Mind, que sería la futura banda El Tri, Duk Dukes o Toncho Pilatos, fundaban un rock mexicano subterráneo, en inglés primero para luego pasar al español. En los años 70, la música ranchera no solo estaba presente en México, estaba más viva que nunca. Fue una época de consolidación y esplendor para las voces más grandes del género, y aunque el pop y la balada romántica ganaban espacio, la ranchera seguía siendo el latido del corazón mexicano. Aunque había iniciado su carrera discográfica a finales de los 60, Vicente Fernández se convirtió en el rostro definitivo de la ranchera en los años 70. Su voz potente, su porte de charro y su capacidad de conmover a multitudes hicieron que se ganara el título de el último gran ídolo de México. Canciones como Volver, Volver, La Ley del Monte, El Rey, Cruz de Olvido o Mujeres Divinas no solo se convirtieron en clásicos instantáneos, sino en himnos populares que unían generaciones. Vicente cantaba desde el alma del pueblo, del dolor, del orgullo, del abandono, de la virilidad rota y vulnerable. Además, en esa década filmó muchas de sus películas como Charro, reviviendo el cine de oro ranchero, conectando con la audiencia no solo desde el disco, sino también desde la pantalla. Por su parte, Antonio Aguilar, ya consagrado desde los años 50 y 60, continuó siendo una figura esencial de la música ranchera y vernácula en los años 70. Lo suyo era la fusión entre la música, la actuación y la identidad cultural mexicana. Antonio no solo cantaba corridos, rancheras y guapangos, los vivía en sus películas. Interpretó a íconos como Emiliano Zapata o Pancho Villa, y con su esposa Flor Silvestre formaron una de las parejas artísticas más queridas del país. Algunos de sus temas inolvidables en esta década fueron Caballo Prieto Azabache, Triste Recuerdo, Gavino Barrera o Albur de Amor. Su legado era más narrativo, más épico. Los corridos contaban hazañas, tragedias, leyendas populares. Su voz tenía esa solemnidad de quien cuenta algo verdadero. Lola Beltrán, Amalia Mendoza La Tariacuri, Flor Silvestre y Lucha Villa mantuvieron viva la voz femenina de la ranchera, interpretando canciones con una fuerza desgarradora. Lucha Villa, por ejemplo, brilló con La Media Vuelta, No Discutamos o Resulta, dejando claro que la ranchera no era solo cosa de hombres. Durante los años 70, las películas musicales de charros, los programas de televisión como Siempre en Domingo y los palenques eran los principales medios para difundir la ranchera. El mariachi era parte de la identidad nacional. No había fiesta sin mariachi, no había dolor sin una ranchera, no había México sin sus canciones. Los años 70 fueron la edad de oro de la salsa. Nacida en Nueva York, pero alimentada por el alma caribeña, la Fania All Stars reunió a Héctor Lavoe, Willy Colón, Celia Cruz, Rubén Blades, Ismael Rivera. Era una orquesta de leyendas. Canciones como El Cantante, Periódico de Ayer o Plástico no eran solo para bailar, eran crónicas sociales. En Cuba, a pesar del bloqueo cultural, la nueva trova liderada por Silvio Rodríguez y Pablo Milanés revolucionó la canción de autor. Le cantaban al amor, a la revolución, al desencanto. Ojalá, Yolanda o Unicornio trascendieron generaciones y fronteras. El bolero, aunque ya maduro, seguía latiendo con fuerza en todo el Caribe. Voces como las de Roberto Ledesma, Vicentico Valdés o el propio José Feliciano continuaban el legado del amor cantado. En los pueblos y ciudades de los Andes, la música tradicional no desapareció, sino que se fusionó con nuevas formas. En Perú, la música criolla seguía viva con Chabuca Granda, mientras que bandas como El Polen mezclaban rock, instrumentos indígenas y mensajes de conciencia. En Ecuador, la música nacional coexistía con una naciente escena rockera influenciada por el contexto internacional. En Bolivia, grupos como los Yarcas recuperaban el sentimiento indígena y lo convertían en poesía. Llorando se fue, una canción original de ellos, años después se convirtió en La Lambada. Esta canción nació en esta década. En Venezuela, los años 70 fueron una época de baladas inolvidables. Simón Díaz, con su sencillez, se convirtió en un símbolo del llano. Caballo Viejo fue la voz del campo, de la tierra. Mientras tanto, artistas como José Luis Rodríguez el Puma, Mirla Castellanos y Lila Morillo dominaban las radios con sus baladas y fusiones pop. Esta fue una década de amores rotos y esperanzas nuevas, de dictaduras crueles y canciones inmortales, de pueblos que resistieron bailando, de guitarras que lloraban mientras otros bailaban cumbia, salsa, rock o samba. La música en los años 70 fue el diario íntimo de América Latina, donde se escribió con notas
todo aquello que no se podía decir con palabras. Fue madre, fue patria, fue grito, fue susurro, y aunque muchas cosas se olvidaron, las canciones quedaron, eternas, verdaderas y nuestras. Londres fue, sin lugar a dudas, el epicentro del rock en Europa durante los 70. Lo que allí nacía se esparcía como fuego por todo el continente y más allá. Bandas como Pink Floyd, Led Zeppelin, The Rolling Stones, Queen, David Bowie y Genesis marcaron la historia para siempre. Era una generación que no solo quería sonar distinto, quería cambiar el mundo. David Bowie, con su alter ego Ziggy Stardust, trajo a escena una mezcla de glam rock, teatro y crítica social. Su música hablaba de lo alienígena, pero en el fondo hablaba de todos nosotros, de nuestra necesidad de ser vistos. Queen, liderada por el inmortal Freddie Mercury, llevó la ópera al rock y con himnos como Bohemian Rhapsody de 1975, convirtió el dolor, el amor y la rareza en arte universal. The Clash y Sex Pistols, a finales de la década, desataron el punk británico, crudo, contestatario, reflejo de una juventud que no quería seguir órdenes ni modas. En los años 70, Joey Cocker ya no era solo aquel joven británico que sorprendió al mundo con una versión desgarradora de With a Little Help from My Friends. Era una fuerza cruda, un alma rota que cantaba con el corazón en carne viva. En medio del caos del rock y la revolución de los sonidos, su voz rasposa era un lamento y un relámpago, una mezcla perfecta de blues, soul y rock. Su gira con Mad Dogs y Englishmen fue más que un tour, fue una caravana de libertad, locura y pasión, donde cada escenario se volvía un ritual eléctrico. Canciones como You Are So Beautiful le recordaban al mundo que la ternura también puede doler y que sentir demasiado es una forma de arte. En los 70, Joey Cocker no solo cantaba, ardía en esta tierra de neblina y poesía. El rock progresivo, el hard rock, el punk y el glam no eran solo géneros, eran formas de existir. En la Europa de la posguerra, Alemania se partía en dos, y mientras el este vivía bajo la sombra soviética, la Alemania occidental se convirtió en una incubadora de vanguardia sonora. Surgió el krautrock, una mezcla hipnótica de rock progresivo, psicodelia y música electrónica experimental. Grupos como Can, Neu, Faust y Amon Düül II rompieron los moldes del rock británico y americano, buscando un sonido propio, radicalmente europeo. Pero el cambio más profundo vino con Kraftwerk, la banda que transformó el mundo desde Düsseldorf, con álbumes como Autobahn de 1974 y Trans Europe Express de 1977, crearon las bases de la música electrónica moderna. Cada beat, cada sintetizador era una declaración, el futuro había llegado. También emergieron artistas del rock político como Ton Stein Scherben, cuya música se volvió la banda sonora de movimientos estudiantiles y obreros en la RFA. En España, la música vivía entre dos mundos, la censura franquista y el deseo de libertad. La dictadura de Franco aún gobernaba, pero el pueblo comenzaba a cantar más fuerte. La canción protesta floreció con nombres como Paco Ibáñez, Joan Manuel Serrat, Luis Eduardo Aute y Lluís Llach, cuyas letras hablaban de amor, injusticia, exilio y lucha con una poesía ferozmente humana. La balada romántica tuvo un papel fundamental, con artistas como Nino Bravo, Camilo Sesto, Rocío Dúrcal y Rafael, cuyas voces se convirtieron en refugios emocionales para millones. Al final de la década, con la muerte de Franco en 1975, nació una nueva libertad cultural. El germen de la posterior movida madrileña empezaba a latir en lo subterráneo. Francia siempre cantó con el alma, y en los 70 esa alma estaba en plena transformación. La chanson francaise seguía viva gracias a artistas como Georges Brassens, Jacques Brel, Léo Ferré y Charles Aznavour. Pero ya no era solo un amor melancólico, también había crítica política, existencialismo y una poesía de lucha. Paralelamente, Serge Gainsbourg rompía todos los tabúes con su erotismo provocador y su mezcla de jazz, reggae, pop y chanson. Su dueto con Jane Birkin en The Time, Moi Non Plus, fue escándalo y arte al mismo tiempo. El rock progresivo francés creció con bandas como Magma, que incluso inventaron su propio idioma para expresarse sin límites. La música italiana en los años 70 vivía una doble alma, una profundamente popular y otra radicalmente experimental. En la balada y la música melódica, nombres como Lucio Battisti, Mina, Claudio Baglioni, Adriano Calentano y Domenico Modugno
Hablaban de amor, paisajes, nostalgia y también de política encubierta. Al mismo tiempo, surgió el rock progresivo italiano, con bandas como Premiata Forneria Marconi, Banco del Mutuo Soccorso y Leorme, que creaban óperas rock elaboradas, épicas y profundamente filosóficas. La canción de protesta también tomó fuerza en los movimientos estudiantiles y obreros, con artistas como Fabrizio De André, cuya poesía rivalizaba con la de Bob Dylan. Aunque ABBA desde Suecia fue el gran fenómeno global del pop europeo, con su victoria en Eurovisión en 1974 y éxitos como Dancing Queen o Mamma Mia, Escandinavia era mucho más. En Noruega, Dinamarca y Finlandia, la música folk vivía una resurrección nacionalista, mezclándose con el rock progresivo. Jan Johansson y Bo Hansson, por ejemplo, exploraban sonidos etéreos con influencias del jazz, Tolkien y la naturaleza nórdica. Desde Francia hasta Alemania, España e Italia, la balada romántica tuvo una enorme presencia. Las canciones hablaban de amores imposibles, corazones rotos, padres ausentes, silencios dolorosos. Julio Iglesias desde España se volvió un embajador del amor latino en toda Europa. Demis Roussos desde Grecia, con su voz única, cantaba en inglés, francés y griego, tocando el corazón de millones. Janet, nacida en Inglaterra pero criada en España, cantaba ¿Por qué te vas?, con una dulzura melancólica que cruzó fronteras. La televisión y la radio eran claves para difundir estos nuevos sonidos. Programas como Top of the Pops de Reino Unido, Disco de Alemania o Aplauso de Italia marcaban las tendencias. Eurovisión, más allá de la controversia, servía de plataforma para que artistas de países pequeños llegaran a toda Europa. Gracias a ese escenario, ABBA cambió su destino y decenas de artistas cruzaron fronteras gracias a una canción de 3 minutos. La música de los años 70 marcó un antes y un después en la historia cultural del mundo, desde los riffs inolvidables del rock hasta los ritmos pegajosos de la música disco. Esta década fue un viaje sonoro que todavía resuena hoy. Quisiera incluir absolutamente todas las bandas y cantantes de esta época, pero el video se haría eterno. Ahora cuéntame, ¿cuál fue tu canción favorita? ¿Te gustaría una segunda parte dedicada a artistas menos conocidos o movimientos específicos? Cuéntamelo en los comentarios. Si disfrutaste este recorrido, no olvides suscribirte a Narratopia, donde exploramos las historias detrás del arte, la cultura y los fenómenos que marcaron generaciones. Dale like, comparte este video con alguien que ame los 70 y activa la campanita para no perderte lo que viene. Esta es la mejor forma en la que me puedes apoyar. Y hablando de lo que viene, prepárate, porque en la próxima parte viajaremos al mundo del cine y la televisión de los años 70.